Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar, nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. @Gandrade80 es mi Twitter. Hemos establecido contacto con Antonio Piñero, él es autor del libro Jesús y las mujeres, y estaremos conversando sobre ese tema. Saludos Antonio, bienvenido. Bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo era la relación de Jesús con las mujeres? Una pregunta así global. Sí. Yo diría que como un buen rabino de la época, en líneas generales era excelente y a la vez distante. Y si si prestamos atención a lo que nos dice el Evangelio, refinándolo, por supuesto, y pasándolo por la lupa de la crítica, da toda la impresión de que, al menos durante los meses, no sabemos cuántos, de su vida pública, no parece que Jesús estuviera marchando con otros discípulos, a los que llamaba así, o amigos, no estuviera marchando acompañado de ninguna mujer. Aunque, si también nos atenemos a lo que nos dice el Evangelio de Lucas, parece ser que por lo menos 3 a una docena de mujeres iban con él y con su grupo y ayudaban al sostenimiento del grupo con el dinero. Entonces, ¿qué relación con las mujeres? Pues probablemente de respeto y distancia, porque de ningún modo dan a entender los evangelios que tuviera Jesús en absoluto ningún trato de relación maestro-discípula, como sí con los varones, primero. Segundo, no dan a entender los evangelios, como sí lo da para los varones, que Jesús tuviera, digamos, una familiaridad y una amistad con ellas, como sí los tenía, por ejemplo, con 3, Santiago, Juan y Pedro. Y no hay ninguna idea en absoluto de que Jesús marchara acompañada de ellos, de las mujeres. Ahora bien, en todo momento en el Evangelio el trato de Jesús con las mujeres es absolutamente exquisito, en el sentido de, da la impresión de familiar, correcto y muy educado, pero insisto que por las pocas noticias que tenemos de rabinos de la época, el trato de otros rabinos con las mujeres era exactamente igual. Es decir, no nos constan noticias de que los rabinos trataran a las mujeres mal en absoluto por el hecho de ser mujeres, si en algún momento les preguntaban algún tema sobre la ley o le pedían alguna explicación, no, sino que simplemente lo hacían con una cierta normalidad. Yo creo que debemos de situar a Jesús en el ambiente de un rabino, entre comillas. En la época de Jesús todavía no existía un rabinato como lo conocemos más tarde, que ha sido ordenado formalmente por imposición de manos, que ha pasado un tiempo obligatorio en una escuela rabínica, no, sino rabino era aquel que públicamente era admitido como rab, es decir, grande, como maestro, porque sabía de la ley, en líneas generales, y de las escrituras, esto era la sabiduría para los hebreos, y del derecho que emanaban de las escrituras, más que ningún otro. Es decir, resumo, buen trato, distancia, alejamiento. No parece que Jesús durante su vida pública viajara acompañado de una mujer. Bueno, pero ha habido alguna gente que ha dicho que ha querido ver en Jesús algo así como un protofeminista, y ha dicho, pero hizo reformas muy importantes que mejoraron significativamente la condición de la mujer en el siglo I, sobre todo en lo concerniente al divorcio.
bajo la ley de Moisés era relativamente fácil para un hombre repudiar a su mujer, y Jesús endurece la cuestión y dice, no va a ser tan fácil divorciarse. Y claro, la mujer, cuando el hombre tiene facilidad para divorciarse de la mujer queda desvalida en ese contexto. No cabe la menor duda. Y entonces ponemos, digamos, conforme a esa teoría, a Jesús en el marco de un campeón que fue el único en el siglo I, ¿no? Que por lo visto endureció las condiciones de divorcio. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, pues eso es sencillamente falso. Es verdadero que una rama del fariseísmo, que le llamamos gilelita, porque hoy día creemos que el gran maestro en el siglo I que, digamos, aglutinaba esa rama se llamaba Hillel, H-I-L-E-L, con 2 L's. Este señor ciertamente y su escuela sostenía el divorcio por cualquier causa. Es decir, dicen los relatos posteriores, si resulta que a una mujer se le quemaba 3 veces la comida, ya el marido tenía ocasión para darle libelo de repudio, es decir, para despacharla de casa y tranquilamente poderse casar con otra. Bueno, eso es verdad, pero es que resulta que dentro de la rama del fariseísmo había otra rama que era la casa de Samías, Shammai en hebreo, que sostenía exactamente lo contrario, que era absolutamente imposible que el marido se divorciara de una mujer por cualquier causa. Y sospechamos que la excepción que hay en el capítulo 19 de Mateo, si no me equivoco, que dice exactamente eso, que el varón no puede divorciarse de su mujer por cualquier causa, salvo que la mujer, se sobreentiende, haya tenido algún desliz de tipo sexual, es decir, a causa de fornicación, que es como se suele traducir ese texto muy difícil de Mateo. Bueno, pues se supone que la escuela de Shammai también lo decía. Es decir, que si eso es así, primero os respondo, Jesús no era el único en el siglo I que sostenía una posición dura respecto a la facilidad que daba la ley en general, tal como lo interpretaba una buena parte de los fariseos para el divorcio. Segundo, no era solo Jesús dentro del fariseísmo, pero si miramos en derredor y vemos cómo era, digamos, el judaísmo de la época, nos encontramos con gente que era más dura o prácticamente igual que Jesús a la hora de no conceder un divorcio fácil, que eran los esenios. No solo los esenios realmente, podemos decir con cierta normalidad, aunque hay gente que lo discute, no solo había alguna rama de gente que no contraía matrimonio, es decir, que se mantenían alejados de las mujeres, sino que en general estaban totalmente convencidos de que si se casaban con una mujer debía ser de por vida y que si las repudiaban porque en realidad no se podían, digamos, llevar bien o por cualquier otro motivo, debía de mantenerse célibe el tal judío y por lo tanto no podía casarse. Es decir, que entonces yo respondo, Jesús no hizo nada, absolutamente nada, que no formara parte de un cierto grupo de judíos más exigentes dentro del fariseísmo, que es el grupo, digamos, de judíos al que más se parece la mentalidad de Jesús, y desde luego su teología, llamémosle así, respecto al divorcio, es bastante parecida a la de los esenios. Por lo tanto, no veo que Jesús fuera un proto-feminista, ni tampoco veo que tengamos que hacerle un monumento, porque si no teníamos que hacerle el monumento a la casa de Shammai entera, que no sabemos cuánto era, y teníamos que hacerle un monumento a la casa, es decir, a la escuela de los esenios entero, que por otra parte eran unos individuos bastante repelentes, puesto que eran exclusivistas, nacionalistas, partidarios de una dureza respecto a los enemigos que era rayana
en una especie de xenofobia cruel. Claro. Y sin embargo mantenían esa doctrina respecto al divorcio, al cual eran absolutamente severos. Claro. Sí, ese argumento a mí no me vale. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con el profesor Antonio Piñero. Él es autor del libro Jesús y las mujeres y venimos conversando sobre ese tema. Decías tú en el segmento anterior, Antonio, que bueno, que si bien Jesús pues hizo alguna reforma respecto a la dureza de las leyes del divorcio que están contempladas en la ley de Moisés, no es exclusivo de él, porque pues el contexto farisaico de su época y sobre todo la escuela de Shammai pues ya había hecho un adelanto respecto a esto. Ahora, los que defienden a este Jesús protofeminista ven algunas otras cosas que le ameritarían el calificativo pues como de un antecesor de las ideas feministas. Otro tiene que ver con el asunto del adulterio. En el mundo antiguo pues era relativamente fácil acusar a la mujer de adúltera, no tan fácil acusar al hombre de adúltero, ¿sí? Y eso ha sido una cuestión de todas las sociedades dominadas por los hombres, ¿no? O sea, siempre es más fácil acusar a la mujer que acusar al hombre en cuestiones de adulterio. Pero los que defienden esta idea del Jesús protofeminista dicen, bueno, pero cuando Jesús dice que ya el mirar a otra mujer está cometiendo adulterio en su corazón, ya eso es una forma de endurecer también la exigencia de adulterio respecto a los hombres. Y en ese sentido, pues, digamos que establece un balance con la mujer. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, lo enmarco de otra manera. Eso está dentro del Sermón de la Montaña, que lo recoge, digamos, de una manera global Mateo, formando una especie de sermón que probablemente Jesús nunca dijo, con un montón de dichos de Jesús, y que también de alguna manera lo recoge Lucas en otro sermón que no se llama de la montaña sino del llano, pero que no aparece ni en el Evangelio de Juan estrictamente, ni tampoco en el primer Evangelio cronológicamente, que es el de Marcos. ¿Y cómo lo veo? Pues lo enmarcaría dentro de un maestro de la ley, digamos, que es Galileo, que va a lo esencial de la ley, que no es un individuo casuista, que lo que le interesa es observar la ley en profundidad y que está enmarcado dentro, digamos, de una especie de perspectiva de contradicción con las tradiciones interpretativas de los antecesores de Jesús. Habéis oído que se dijo, pero yo os digo. Es decir, ahí aparece, según aparece Jesús como, digamos, un profeta o el Mesías que tiene capacidad, con lo mismo que el maestro de justicia de Qumran, para interpretar la ley. Y curiosamente, no solo en el aspecto del adulterio, sino en cualquier otro aspecto. Es decir, si dice la ley que cuando un individuo mata a otro, pues tiene que hacer una reparación, o en algunos casos establece la pena del talión, muerte por muerte, añade Jesús que, bueno, eso puede estar bien, pero que ciertamente si alguien empieza a pensar muy mal de su hermano y empieza a injuriarle por dentro, pues entonces resulta que ese individuo se comporta tan mal como si de hecho hubiera matado a otro. O, por ejemplo, insiste en la plegaria, que la plegaria ha de ser absolutamente recogida, que al ser prácticamente sin palabras, interna en el corazón, que las limosnas no han de darse solamente por ostentación, sino por, digamos, esa sensación de hermandad que deben de tener los hombres ante el Dios Padre único, y que por lo tanto se ha de dar limosna al hermano desde el secreto y la pureza del corazón. Bueno, diría que hay que enmarcar el adulterio como un ejemplo más, entre otros, de una postura de un maestro de la ley que no es de Jerusalén, que no está cerca del templo, que no tiene preocupaciones por la pureza ritual y a ver si entro al templo, a ver si ahora resulta que no estoy lo suficientemente puro, etcétera, como tenían otros fariseos de la capital, sino un fariseo, entre comillas, en todo caso de la Galilea del norte, bien alzado del templo, que lo único que le interesa es que el individuo
adopte delante de la ley, no solo delante del adulterio, repito, delante de toda la ley, una postura esencial, profunda, humana, digamos, de compromiso para guardar la ley de Dios, no solo en los pequeños detalles, no solo en eso, que también, sino sobre todo, como dice Jesús de Mateo, intentando en todo momento, a través de la oración, saber cuál es la voluntad de Dios. Es decir, que yo no lo interpretaría como que fue un prohombre feminista, es un ejemplo más. Claro. Ahora, hay otros argumentos que se utilizan para representar a esta figura del Jesús protofeminista. Hay quien dice que la oposición de Jesús a la institución tradicional de la familia, y esto consta en varios dichos, quien no odia a su padre no me puede seguir, ese tipo de cosas, y cuando le dicen, afuera están tus hermanos, y dicen, bueno, mis hermanos son los que están aquí escuchándome, que parece bastante obvio entonces que Jesús tiene cierta oposición a la institución de la familia. Y claro, eso seguramente lo podremos interpretar en términos apocalípticos, porque si él pensaba que el mundo se iba a acabar, pues la institución de la familia no sería necesaria porque no habría un mundo así duradero. Pero hay quien dice que esa oposición a la institución de la familia en cierto sentido reivindica a la mujer, porque la familia en el judaísmo, en el contexto del judaísmo del siglo I, era relativamente opresora de la mujer. Entonces, en la medida en que él está proponiendo una nueva forma de organización social y está sobreponiendo una institución que tradicionalmente ha oprimido a la mujer, pues eso puede verse como una reivindicación protofeminista. Bueno, realmente a mí me asombra que haya gente que, conociendo el Evangelio completo y, digamos, habiendo estudiado seriamente todo lo que es el conjunto del Evangelio, pueda decir que Jesús se oponía a la familia. Jamás se me habría ocurrido a mí, como un exegeta independiente, es decir, que me da lo mismo, digamos, que si Jesús se hubiera opuesto, en verdad, pues yo diría, me parece que los textos manifiestan que Jesús se opuso a la familia, pero es que yo no saco por ninguna parte ninguna oposición a la familia. Yo lo único que veo es que cuando Jesús está, según creo que es lo que está usted diciendo, que es el capítulo número 3 de Marcos, ¿no? Marcos 3:20, y 21 siguientes hasta el 35, que es cuando está delante de una casa, hay un montón de gente, aparece en su familia, que en el versículo anterior, en el 3:20, ha dicho, este Jesús está loco, es decir, está fuera de sí, y que vienen más o menos a decirle, oye, déjate de predicar esto de la venida del reino de Dios y vámonos a casa, más o menos es lo que da a entender Marcos. En ese momento Jesús dice, mi familia espiritual es aquella que hace la voluntad de Dios. Bueno, es verdad que lo dice, y también es verdad que cuando dice que en esa familia espiritual no nombra nada más que a la madre, al hermano y a la hermana, es decir, no nombra al padre. ¿De acuerdo? Primero yo diría, eso es una escena compuesta por el Evangelio de Marcos, que siguen los demás evangelistas, que no sabemos en qué grado refleja al Jesús histórico, pero aceptemos que refleja la postura del segundo histórico, del Jesús histórico. ¿Por qué si no nombra al padre y nombra a su madre, hermanos y hermanas, vamos a deducir que Jesús estaba en contra de todos los padres en general? ¿No parece eso una exageración? ¿No es mejor decir Jesús no nombra aquí el padre, es decir, José, en este momento de su vida pública, por la sencilla razón de que probablemente se habría muerto? Lo cual es una explicación extraordinariamente sencilla y además muy plausible, del mismo modo que cuando en el capítulo 6 del mismo Evangelio la gente de Jerusalén, de Nazaret, son sus paisanos, que hablan tranquilamente, ¿acaso no es este el hijo de María y sus hermanos no están entre nosotros? Y nombra a 4 hermanos y probablemente a 2 o más hermanas, aunque no por el nombre. No se puede decir que porque la gente de Nazaret no nombrara en esa ocasión al padre de Jesús, la gente de Nazaret era enemiga de la familia, enemiga del padre, enemiga de un patriarcado que ciertamente oprimía a la mujer. Mira, a mí me parece que esa, exégesis es locos. Sencillamente es una exégesis que no tiene en cuenta cómo hay que interpretar los textos del Evangelio, que tienen otras explicaciones
más sencillas y de acuerdo con, digamos, la sociología normal de la época. No hay ni un solo pasaje que yo sepa, en el Evangelio en el que explícitamente se denigre a la figura del Padre, porque es que si denigrara la figura del Padre en la tierra, no se explicaría cómo Jesús está hablando todo el tiempo del Padre celestial. Si el patriarcado era realmente una opresión de toda la familia humana, no se explicaría cómo Jesús llama Abba, Padre, y no le llama Madre o alguna entidad andrógena. Bueno, pero que no parece en absoluto que globalmente se pueda decir que Jesús está en contra del patriarcado, en contra de la familia, ni nada de nada. Es una exégesis, a mí me parece horrorosamente sesgada y hasta cierto punto diría que, no sé, casi infantil. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Antonio Piñero, él es autor del libro Jesús y las mujeres. Y yo presentaba el argumento en el segmento anterior, Antonio, de algunos que quieren representar a Jesús como una suerte de protofeministas, que dicen, bueno, al restar importancia a la familia, o algunos incluso dicen al llegar a oponerse a la familia, en el contexto del judaísmo del siglo I, pues eso reivindica a la mujer. Y usted dice, bueno, no, pero es que Jesús propiamente no es que se opone a la institución de la familia. Ahora, hay algunos que han dicho que además de eso están el dicho en el que dice, bueno, el que no odia a su padre más que a mí no es digno de mí o no puede seguirme. No recuerdo bien cómo es la frase exactamente. Y hay algunos que han dicho, bueno, pero eso aunado a la escena que usted comentó en el segmento anterior, donde le llegan a decirle que tu familia te está esperando afuera, y él dice, no, mi familia espiritual es la que me sigue aquí, la que está escuchando mi mensaje. Dice, bueno, pero aquí sí pareciera entonces que habría cierta oposición a la familia, porque eso suena un poco duro, es decir, el que no odia a su padre no es digno de seguirme, y ahí pareciera una cosa de mayor nivel. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, pues veo que si esa exégesis fuera verdad, es decir, que Jesús odiaba a la familia, si eso fuera verdad, habría que decir que en el Islam actual, es decir, dentro de familias, padres y madres, incluso madres, que envían voluntariamente a sus hijos como bombas humanas para matar a los infieles y se inmolan, esos señores tendrían que odiar a la familia, porque es que realmente llevan a sus hijos, o conducen, o permiten, o incluso bendicen que sus hijos se inmolen como bombas humanas en pro de la defensa de la religión del Dios Supremo, que es Alá, y del Corán, Mahoma, su profeta. Esa exégesis en el mundo islámico actual sería una estupidez monumental. Bueno, pues si es una estupidez monumental para el mundo islámico actual, exactamente igual sería interpretar el que no odia a su padre y a su madre. No, hombre, no. Si lo que quiere decir a Jesús en este momento es que el reino de Dios es un valor tan impresionante y es un valor tan tremendo que es negado incluso, tan tremendo, pero que a su vez es negado incluso por las grandes autoridades judías o por los mercaderes romanos y griegos, y no digamos por Tiberio y Poncio Pilato y todas las autoridades militares romanas, que aquel que estime verdaderamente el reino ha de anteponer cualquier lazo familiar la obligación interna de proclamar en ese momento que el reino de Dios está cerca o que el reino de Dios está a punto de venir, y por lo tanto tiene que dejar cualquier valor, y no solo la familia, dice la riqueza, dice incluso hasta lo más sagrado, que es enterrar a su padre o a su madre que ya han muerto. Nada de eso vale. Son exageraciones retóricas para que el pueblo entienda el mensaje. Lo que quiere decir Jesús con esta, y Jesús era como un buen orador, pues muchas veces un exagerado retóricamente, y pone ejemplos que no se pueden admitir, como cuando pone ejemplo de astucia a un administrador que es malísimo. Sí. Naturalmente ahí Jesús, lo mismo, que no está, valorando las acciones positivamente de un administrador que es malísimo, sino que dice que hay que ser astuto incluso
para las cosas del reino de los cielos, de la misma manera tenemos que decir respecto al texto que usted me dice, que significa otra cosa distinta. Lo más importante es el reino. Y yo tengo que proclamar su venida. Y esa es mi obligación, dice Jesús. Y el que quiera seguirme ha de aceptar esa obligación de proclamar la venida del reino. Y por lo tanto ha de poner la riqueza, el trabajo, sus negocios y sus bienes y su familia en un segundo, tercero, cuarto lugar, si se contrasta con la obligación de proclamar la inmediata venida del reino de Dios. Eso sí que es una buena exégesis y no lo demás. Muy bien. Bueno, entre esta gente que proclama un Jesús así protofeminista, se han invocado otros argumentos. Uno de los más recurrentes es que se dice que pues Jesús postula como ejemplo de alta virtud a algunas mujeres, cuestión que pues parece un poco innovador. Por ejemplo, cuando dice que la viuda que entrega que no entrega mucha riqueza en el templo, al compararlo con los otros que sí entregan mucho, dice, bueno, ella no entregará mucho, pero por lo menos procede de su esfuerzo y tal. Ese y además la otra gran referencia a la reina del sur como ejemplo de virtud. Hay mucha gente que ha dicho eso en el contexto del judaísmo del siglo I era extraño. Entonces que este hombre tome a las mujeres como ejemplo de virtud, pues eso pareciera ser así como una gran reforma protofeminista. ¿Usted cree que eso es exagerado? Me hace un poquito de risa, vamos a ver. Es que, ¿por qué vamos a utilizar el caso más extremo, que es el caso de la viuda? El caso de la viuda. ¿Por qué escoge Jesús el caso de una viuda? ¿Porque es viuda? Sí, estrictamente porque carezca de marido, no es. Porque es mujer tampoco, porque igual valoraría la acción si fuera un anciano viudo. ¿Por qué? Porque no habiendo seguridad social en el Israel de su época, bueno, y en muchos países ahora tampoco, la viuda y anciana, se sobreentiende, es el caso extremo de debilidad, de pobreza y al mismo tiempo de desprendimiento. Es decir, que Jesús escoge sin reformarlo, es decir, su parábola no es un canto a una posible reforma social, es decir, no podemos permitir que las pobres viudas resulta que su única riqueza sea ese pequeño óvulo, es decir, esa minúscula moneda que era lo único que le quedaba y lo entrega para el sostenimiento del templo. Si realmente Jesús, en vez de ensalzar el desprendimiento de esa persona que era, digamos, lo más débil y desvalido de la sociedad, hubiera dicho, no hay derecho, tenemos que reformar esta sociedad y este Estado que permita que existan viudas y además en femenino, no viudos, sino sobre todo viudas, podríamos decir es que Jesús es un reformador social, sin duda alguna, pero Jesús no hace eso. Escoge a la viuda como el caso de un desprendimiento absoluto. Y en cuanto a lo de la reina del sur, bueno, bien, eso es más bien un ejemplo en el sentido de que la reina del sur, digamos, había actuado por amor y desprendimiento, trasladándose desde el sur, pongamos, pues yo qué sé, desde más abajo de Nubia o algo así, para visitar al fastuoso Salomón y deleitarse con la sabiduría que se salía de su boca y de sus palabras. Bueno, no veo yo ahí en absoluto ningún pronunciamiento social ni en favor de que las mujeres sean reinas en vez de los hombres, lo cual sería un cambio verdaderamente absoluto en la sociedad, ni tampoco, repito, veo ningún pronunciamiento social en que Jesús escoja como ejemplo de desvalimiento absoluto a una viuda y no pues a un agricultor o cualquier cosa. Claro. Bueno, vamos a ir a escuchar un tema musical y ya regresamos. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Vengo conversando con Antonio Piñero. Él es autor del libro Jesús y las mujeres. Antonio, entre este conjunto de autores que quiere representar a un Jesús así protofeminista, también está el argumento de que en la medida en que Jesús escoge a mujeres para hacer alguna de sus sanaciones, eso dice mucho. Porque mucha gente ha interpretado las sanaciones no solamente como hechos que propiamente ocurrieron, que seguramente hay un sustrato histórico real ahí,
sino también pues quizás una forma del evangelista de hacer algún enunciado. Es decir, no solamente se está curando una posesión demoníaca, sino que Jesús, en la medida en que escoge a alguien para hacer esta posesión, para hacer este exorcismo o cosas por el estilo, bueno, está diciendo, bueno, este es el tipo de gente que va a entrar en el reino de Dios. Y hay varias sanaciones, no propiamente exorcismos, pero sí sanaciones de mujeres. Por ejemplo, una mujer sirofenicia le pide a Jesús que cure a su hijo, y bueno, tiene una conversación ahí muy interesante sobre si los gentiles están o no en el reino, y Jesús incluso los llega a considerar perros. Pero más allá de que los llegue a considerar perros, pues parece que tiene una conversación más o menos afable con la mujer. No está muy claro ahí si forma parte de su prioridad, pero por lo menos una cierta apertura parece haber ahí. Y hay otras sanaciones. Una mujer viuda, Jesús resucita a su hijo. Una mujer sangrante lo toca, y con solo tocarlo y con toda esa fe, ya la mujer deja de sangrar. Y luego una conversación muy interesante también en el Evangelio de Juan que él tiene con una samaritana en un pozo. Todos estos ejemplos, dicen los que quieren representar a un Jesús protofeminista, dicen, bueno, aquí las mujeres tienen bastante participación en aspectos muy relevantes de la vida de Jesús. Esto pareciera ser una innovación. Sí. Bueno, a mí me produce un poquito de risa ese argumento, y en fin, yo no quiero molestar, pero realmente si el mundo se divide entre hombres y mujeres, e incluso podemos decir que hay aproximadamente un 49% de varones y un 51% de mujeres, es decir, que hay más mujeres que hombres, y probablemente esto ha sido así toda la vida. Extraña mucho que entre los curados por Jesús haya una serie de mujeres. A mí me parece que eso no significa nada. Estos defensores del Jesús, digamos, protofeminista, y a quien habría que hacerle un enorme monumento pues por haber cambiado la situación de la mujer, han hecho alguna vez, en todas las oraciones en las que hablan de muchos a los que cura Jesús, han hecho alguna vez una numeración y una división claramente a cuántas mujeres ha sanado y a cuántos hombres. Yo creo que no lo han hecho, porque realmente están más o menos igualados. Y tercero, yo les diría, ¿usted ha visto alguna vez en el Evangelio que Jesús haya curado a la hija de la mujer sirofenicia porque era una mujer quien se lo pedía y no un varón? ¿Es que acaso la resurrección de la viuda de la ciudad de Naín, a la que resucita el chico, resucita a un hombre, es decir, no a una mujer, sino a un hombre, precisamente porque quien se lo pide es una mujer y no un hombre? ¿Es que acaso normalmente los seres humanos, varones, son gente que padece una enfermedad como la hemorroísa, es decir, que tenía flujo vaginal de sangre? Eso es típico de mujeres, y es que es raro que eso, que es una enfermedad en la antigüedad absolutamente corriente, aparezca un caso de esos. ¿Acaso eso significa que Jesús, repito, y además lentamente, acaso significa que Jesús curaba a esas mujeres en cuanto a mujeres? Yo, la verdad, creo que ningún individuo sensato, leyendo los evangelios, puede llegar a esa formulación. Y esa formulación es absolutamente necesaria para hacerle un monumento a Jesús como protofeminista. Y por último, el caso de la mujer samaritana, a la que no cura. No, por eso digo que tiene una... No, claro, pero... sí concede un buen rato de charla. Y además, exacto, no solo eso, sino que se extrañan, el Evangelio de Juan dice que los discípulos se extrañaron de que Jesús estuviera departiendo amablemente con una mujer, dice, porque normalmente los judíos no hablan con las mujeres en público. Bueno, muy bien. ¿Qué sacaría yo de ahí? Bueno, lo primero que le diría a ese señor que me argumentara por ahí, oiga, usted ha estudiado a fondo el Evangelio de Juan y usted ha visto todos los comentaristas, incluso católicos. ¿Cuántos son los que conceden a esa anécdota, llamémosle, o a esa escena, el valor de historia? Es decir, que pertenezca ese relato o pueda ascribirse al Jesús de la historia. ¿Cuántos comentaristas conoce usted? La inmensa mayoría, pero la inmensísima mayoría, incluso católicos, sostiene que eso es una escena ideal. Es decir, Jesús escoge además a una samaritana, es decir, un tipo despreciado por los judíos, y la escoge para escenificar
el paso de una fe imperfecta a la fe perfecta. Por medio de la palabra del Maestro, la mujer que no sabía nada del Mesías, accede a la fe en que Jesús es el Mesías. Es uno de los casos, prácticamente el único en los evangelios, y además en el Evangelio de Juan, en el que Jesús dice que es el Mesías. En lo demás no lo dice. Por lo tanto, se trata, para quien conozca el Evangelio de Juan, de una escena literariamente muy bella, no para realzar, digamos, la dignación de Jesús respecto a una mujer, sino para describir con un personaje también débil del paso de una fe imperfecta a perfecta. Lo más que se podría decir es que ciertamente Jesús le dice, en cuanto la mujer adquiere esa fe por el contacto con el revelador, es decir, ya sabe que es el Mesías, le dice que, o ella misma hace de apóstol, es decir, proclama en su pueblo que acaba de ver el Mesías. Yo de ahí, en todo caso, lo que podría sacar de esa anécdota es que está reflejando socialmente que en el grupo que está detrás del autor o de los autores del cuarto evangelio, en ese grupo, que es más bien un grupo místico de un Jesús espiritual, de un Jesús de colores gnósticos, en ese grupo regido por el Espíritu, como suele ocurrir, y si no, que miren entre los pentecostales hoy día, en esos grupos regidos por el Espíritu hay una abundancia notable de mujeres. Entonces vería todo eso, pero no, de ninguna manera, jamás interpretaría esa escena como una declaración programática, y de esto es lo que se trata, protofeminista, o una declaración programática de Jesús ensalzando a la mujer. Y si hay alguien que me lo pueda demostrar, yo encantado, cambiaré mi opinión, pero hoy por hoy me parece imposible también esa interpretación. Bueno, no tanto concernente al Jesús histórico, pero sí a la posterior tradición. Ha habido gente que ha dicho el hecho de que los evangelios narren que el primer testimonio del Jesús resucitado procede de mujeres, eso también pues pareciera hablar mucho, no propiamente al Jesús histórico, porque bueno, la resurrección no concierne propiamente al Jesús histórico. Pues sí, no es materia pero por eso digo, pero la tradición posterior que narró estos sucesos pareciera tener cierta apertura a ideas protofeministas en la medida en que incorporan a las mujeres como los primeros testigos. En todo caso, podríamos decir que en el cristianismo primitivo, como un fenómeno también místico, apocalíptico, escatológico, es decir, regido por el Espíritu, tiene mucha importancia las mujeres. Bueno, bien, sí. ¿Y qué? ¿Hay alguna afirmación? ¿Hay alguna solemne declaración en el cristianismo primitivo como procedente de la sabiduría del Maestro, es decir, no nacida del cristianismo primitivo, sino como consecuencia de alguna enseñanza de Jesús, que hubiera generado alguna declaración solemne de que las mujeres estaban machacadas en la sociedad y había que redimirlas, había que levantarlas del ominoso estado en el que se encontraban, de abrumación, etcétera? Bueno, entre paréntesis, en Israel lo mismo que en el mundo de los árabes que tenían, en el mundo egipcio que tenían al oeste, o en el mundo greco-romano, donde la mujer estaba absolutamente disminuida, lo mismo que en el mundo israelita. Y así volviendo, repito, ¿hay alguna declaración del cristianismo primitivo generada por la enseñanza del Maestro Jesús ya resucitado, que nos haga una proclamación de que hay que cambiar el estado social de la mujer? No hay ninguna. Y las que se recogen en el Nuevo Testamento van directamente en sentido contrario. Ya sea del discípulo Pablo, en el capítulo 10 de 10 y 11, sí, y más tarde también de 1 Corintios, o ya sea de discípulos del discípulo Pablo, en Timoteo y en las pastorales en general, en Efesios, otro discípulo de Pablo de otra rama que también, pone a las mujeres claramente subordinadas al varón. Yo no veo en absoluto tampoco ninguna declaración programática en pro de la mujer.
Bueno, hay un texto de Gálatas que sí es una carta auténtica, dice, ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer. Entonces algunos han visto eso también. El 3 de Gálatas sí es más conocido, 3:28. Sí, alguna gente ha visto en ese texto pues una declaración protofeminista también. No, señor, no lo es. No lo es. Porque es una declaración cristológica. Es decir, en materia de salvación, en materia de formar parte del cuerpo místico del Mesías, no hay ni hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Si eso fuera una declaración protofeminista, habría que decir también que Pablo, con esa declaración, acababa de borrar todas las distancias entre los judíos y los demás. Es decir, que hacía de los demás pueblos que no fueran judíos, lo cual para los judíos era horrible, ¿no? Que dividían el mundo entre ellos y las demás naciones. Pues habría que decir, Pablo acaba de hacer una declaración programática para hacer de las demás naciones elegidas de Dios. Y no digamos, y la esclavitud además. Hacer de Pablo el primer declarador programático de la condena de la esclavitud. Y además, añado yo, es algo que no se sostiene con Filemón, que también es una carta auténtica. Y que admite perfectamente el estado de la esclavitud. Es más, cuando Pablo en la carta a Filemón devuelve a Onésimo a su dueño, no hace más que cumplir religiosamente con las leyes de un estado esclavista. Que precisamente porque es esclavista necesita una legislación absolutamente durísima contra aquellos que protejan a un esclavo huido, de tal modo que tendrían que pagar una multa horrible y en algunos casos incluso responder con su vida. Claro. Pablo no hace nada más en la epístola a Filemón que aceptar un statu quo vigente sin discutirlo. Claro. Pablo no es un reformador social. Claro. Ni mucho menos se puede interpretar Gálatas 3:28 como una reforma social, porque no cabe en la mente de Pablo ninguna reforma social, porque su mente estaba orientada a el fin del mundo inmediato que ocurriría dentro de su generación. Como yo he dicho más de una vez, el fin del mundo para Pablo, lo mismo que para Jesús, estaba a la vuelta de la esquina. Claro. Yo diría que esto podría ser dentro de 10 minutos o dentro de 10 años, da igual, pero estaba a la vuelta de la esquina, pues. Y por lo tanto del Estado, de las reformas sociales, de la sociedad en ese aspecto, pasaban en absoluto y no le concedían la menor importancia, en absoluto. Antonio, se nos acabó el tiempo. Muy agradecido por haber recibido esta llamada. Ha sido muy esclarecedora todos los comentarios que usted nos ha hecho. Bueno, a propósito de Jesús. Hasta otra, saludos. Saludos. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelba Torres en la producción, Jesús Urbina, el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. @GAndrade80 es mi Twitter.